tenemos en el temario, vamos a empezar con la historia del cannabis como medicamento. Vamos a ver también antiprohibicionistas en México y a nivel internacional. Son los temas que me atañen ahorita en este momento para podérselos dar y que entendamos un poquito sobre esta planta maravillosa, esta molécula que vamos a estar checando durante todo este curso. Bueno, la historia de la cannabis la vamos a dividir en una evolución en su uso histórico. Vamos a ver que la historia de la cannabis se ha encontrado dentro de la humanidad casi al comienzo de nuestras civilizaciones, desde antes de Cristo, después de Cristo, la Edad Media, siglo XIX y hasta el siglo XX. Bueno, vamos a empezar en que ninguna otra planta ha tenido una relación tan compleja como la que ha tenido el cáñamo con nosotros. Es una asombrosa historia del cáñamo que no se desarrolla tan fácilmente a un lado de nosotros. ¿Por qué? Porque de repente se entrelaza cosas y se cruzan situaciones históricas que en ocasiones retrocede, que en ocasiones hasta inclusive desaparece la planta y en ocasiones llega otra vez con nosotros con nuevas ideas, con nuevos conceptos y con nuevas cosas. Es realmente una planta muy maravillosa. Entonces, cuando menos esperemos, los orígenes de esta planta datan aproximadamente desde los 12,000 años antes de Cristo. Estos orígenes se estima que es una de las plantas psicotrópicas que tiene mayor historia a nivel mundial. Se está comparando con el cáñamo y con el alcohol, pero aún así queda en primer lugar en tanto en registros históricos. El cáñamo empezó nuestra civilización desde sus orígenes, probablemente evolucionando desde el centro de Asia, donde fue donde encontró la primera fibra. Así como en la India encontramos el algodón, así como el lino ahí en el Mediterráneo, aquí encontramos en una zona llamada Yuanshan, que ahorita es Taiwán, encontramos los primeros indicios en donde nos comentan que se encontraron alfarerías burdas arenosas que a su alrededor estaban realizadas por hilos de cáñamo. Desde ese momento empezamos a ver que ya la planta la utilizaban para cuestiones industriales. Y tenemos que también se encontraron indicios que utilizaba para triturar el cáñamo. Podemos darnos cuenta que ya estaban utilizando a la planta no tanto desde un medio recreativo, psicotrópico, sino le tenían la cuestión industrial, la cuestión para poder tener en ella algunas cuestiones industriales. Posteriormente, en el año 8000, encontramos que en algunas excavaciones arquitectónicas se encontró la más antigua tela tejida de cáñamo. Y para los años 4000 antes de Cristo, en una provincia llamada Cheng'an, se encontraron algunos artículos textiles de cáñamo y seda. A China se le ha considerado la tierra de la morera y del cáñamo. ¿Qué quiere decir esto? La tierra de la mora. Sus tierras son muy fértiles para este tipo de plantas y crecían perfectamente, pero sobre todo la tierra de la morera la ocupaban porque ellos también alimentaban a los gusanos de la seda. En ese momento, la seda era muy importante para China, era una tela muy valiosa y entonces valía mucho el gusano y lo valoraban mucho al gusano. Y en esta planta de la morera es donde se desarrolla y come este tipo de gusanos. El cáñamo era una planta que la utilizaban la gente con bajos recursos en China y era las personas proletariadas que tenían acceso a este tipo de tela. China tomó el nombre como sinónimo de la tierra de la morera y el cáñamo. Posteriormente, nos vamos hacia los años 2600, donde encontramos a un emperador
Wang, que escribe un libro en I Ching. En este libro hace las primeras referencias sobre algunas citas médicas utilizadas con el cáñamo. También decía que era importante cultivar este tipo de planta porque era la que le iba a dar pauta para poder cubrir a los hombres con pieles y con ropa, ya que a futuro iba a ser muy insuficiente cazar a tantos animales para cubrir a los hombres en ese momento. Posteriormente viene un emperador. Este emperador se dice que Shen Nong en los años 2300 antes de Cristo empieza en el periodo prehistórico. Fue el padre de la agricultura y la medicina china. Su nombre significa divino granjero. No contradice la leyenda, ya que según algunos registros fue el que inició la gran enciclopedia de hierbas. Casi en esta enciclopedia habían 400 fórmulas medicinales de origen vegetal. Se dice que él mismo experimentó cada una de las hierbas con las que buscaba un antídoto para poderlo grabar en este libro. También él fue el que realizó y observó que la planta tenía una hembra y un macho, y a la hembra la catalogó con la palabra ma, chu ma, cáñamo hembra. Y desde ahí nos estamos dando cuenta que estamos dando avances significativos para el desarrollo de esta planta. Mismo prescribe y utiliza la resina para ciertas enfermedades como la gota, la riuma, el estreñimiento, la malaria, la gripe y trastornos menstruales. Pero también decía que si se pasaban de dosis en la prescripción de la resina, habían visiones diabólicas, habían alucinaciones auditivas y hasta olfatorias. Entonces, empezamos a ver que ya la planta empieza a tener una intercomunicación con nosotros ya medicinal. No nada más eran las telas, no nada más eran las cuerdas, no nada más era la ropa. Ya empezamos a ver que el hombre empieza a experimentar con ella. Y él comentaba también que las flores curaban las heridas abiertas y que las semillas eran un desinflamatorio potente para la piel. También probó y comentó que en aceite era un buen antídoto para el envenenamiento del azufre y que el jugo fresco de las semillas machacadas ayudaban para las picaduras de escorpión. Pero bueno, no nos quedamos atrás con la leyenda de los sumerios y de los acadios, que realizan 29 citas médicas en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. El rey asirio Asurbanipal era un rey, fue el último rey de Asiria. Son de los pocos reyes de la antigüedad que sabía leer y escribir, demostrando así, desde muy temprana edad, que la elaboración de tabletas de arcilla. Él documentaba todo en este tipo de tabletas, por lo que realizaba dato y escribía cada uno de las citas médicas que se relacionan ahorita en esta biblioteca médica. También es muy importante saber que para entonces existía la escritura cuneiforme dentro de esta civilización. Después nos vamos a ir hacia las pirámides de Egipto, en los años 1900. La palabra, como se denotaba al cáñamo, era por medio de la SMSMT. Así se encuentra y aparece en los textos de la pirámide en relación con la fabricación de cuerdas y en la tumba de un faraón, Amenis IV. Se encontraron piezas de cáñamo y polen también en la tumba de Ramsés II. Aquí también ya teníamos indicios que la utilizaban médicamente. ¿Para qué? Para patologías oftálmicas por medio de ungüentos. También utilizaban el cáñamo para el aumentar las contracciones vaginales ya en óvulos. Imagínense, ya en esta etapa de
de nuestra historia, están ocupando el medicamento a nivel vaginal, y también más adelantito vamos a ver que ya lo ocupaban a nivel rectal. Que estas pirámides estaban realizadas o las jalaban para su construcción por medio de cuerdas de cáñamo, pero también eran muy importantes ya que ayudaban a romper estas piedras. Metían el cáñamo, lo trituraban y metían dentro de las grietas el cáñamo triturado, lo mojaban. Este método que ocupaban hacía que se hinchara el cáñamo, y al hincharse y era muy resistente y muy potente, rompía las piedras. Es así como también pudieron poner algunos indicios de la construcción dentro de esta planta del cáñamo. Para 1500 utilizamos, vemos el papel de Ebers. Menciona sobre los tutorios que le estaba comentando anteriormente, que era para tratar ya hemorroides. También hacían ya cataplasmas para aliviar infecciones de piel y lo relacionaban con uñas lastimadas. Entonces, ya les había comentado que también en las momias habían encontrado polen de cannabis. Otra cosa muy importante dentro de estos años antes de Cristo fueron que estuvieron nombrados en cuestiones religiosas en los libros del Éxodo, que lo saben que es la salida de Egipto para la salvación de los hombres. Aquí nombran varios historiadores con mucha expertise, dicen que la palabra Canem Bosem viene siendo el sinónimo de cáñamo, y este era un ungüento que lo utilizaban para heridas. Posteriormente nos vamos al libro de las Odas. El libro de las Odas, que es una colección de 42 composiciones poéticas de cantos, en donde al cáñamo lo nombran 7 veces. De ahí saltamos hacia la India. En la India ya hacían una preparación a base de leche, de cannabis, llamada Bang. Esta la utilizaban como anestésico, antiflemático y ansiolítico. Entonces, vamos conjugando que la planta, de acuerdo a sus usos que le están dando en cada una de las civilizaciones, empiezan a experimentar con ella, empiezan a tener ya una medicina empírica y empezamos a tener avances sobre ella. Posteriormente, los medios, el uso de la medicina canábica pronto se extendió hacia el occidente, dejando claras pruebas, entre ellas los sumerios, en donde utilizaban ya otro método de vía de la cannabis, del cannabis, el vapor. Por medio del vapor, ellos decían que hacían depresiones hacia el espíritu, que también servía para la impotencia y que ayudaba para piedras renales y sobre todo también para cuestiones de hechicería. Pero aquí vemos que ya hasta la alimentación se está metiendo, se está colando la planta. Vemos que ya empiezan a hacer algún tipo de cervezas con esto y que ya también lo utilizaban para dolencias femeninas. Todo esto en cada uno de sus Biblias que ellos contemplaban. Pero en la cuestión de Zoroastra, que es Zaratustra, hay hay un texto religioso fuertemente influenciado que viene siendo el Zen Avesta. Este Zen Avesta es uno de los volúmenes mencionados donde crean más de 10,000 plantas medicinales que están grabadas dentro de estas Biblias, y comentan que el cannabis ya estaba incluido dentro de ellas. Posteriormente nos vamos a ir hacia los años 500, haciendo importante, ya que las propiedades del cáñamo llega hacia un tratado de medicina de los más grandes a nivel de la India, que se llama Ayurveda. La Ayurveda es el nombre de la medicina tradicional y alternativa de la India. Tiene como objetivo la unificación del cuerpo, mente y espíritu, proclamando así la enfermedad y la salud
que son el resultado de la confluencia de tres aspectos principales. Aquí ya hablaban sobre la existencia de la cuestión medicinal. Curaba las flemas, curaba el espíritu y la bilis. Perdón, permítame. Bueno, también tenemos que ya se estaba haciendo un gran descubrimiento. Decían que estaba realizando ya actividades a nivel del sistema nervioso central, porque la ocupaban en convulsiones infantiles, la migraña, neuralgia, ciática, tétanos, disentería y cólera. Entonces, estos avances creo que son muy significativos o eran muy significativos para la humanidad, pero como vamos viendo, los retrocesos y los adelantos de esta planta han estado en controversia, que han estado muy marcados en ocasiones que ya no se pudieron llevar a cabo más estudios o más tratamientos del mismo. Posteriormente, en los años 500, Heródoto decía que era una planta muy benéfica para muchas enfermedades, sobre todo la depresión. Ellos comentaban y que ya empezaban a tener un uso también recreativo, ya que ponían todas las flores en piedras calientes para hacer vaporizaciones y esta vaporización, pues claro, llegaba a la sustancia psicotrópica y tenían ya ciertos rituales con ellas. Posteriormente nos vamos a saltar ya hasta los años 1538. Durante toda esta temporada ya la planta estuvo manejada médicamente, pero hasta 1538 tenemos a William Turner, que es un naturista, un reconocido botánico inglés, que en su libro New Herbal, publicado en 1538, menciona las propiedades medicinales del cannabis. Esto fue un gran paso importante para la cuestión europea, ya que fue un parteaguas para que empezaran a ver a la planta como algo más científico. Pero en 1621, Robert Burton, un británico egresado de Oxford, en el libro Pastor Religioso, hace también referencia que ayudaba mucho para la cuestión de la depresión. Entonces, un libro llamado Anatomía de la Melancolía pone que esta planta ayudaba a muchas personas para salir de cuestiones de ansiedad y de depresión. En 1652 vamos a tener a otro naturista, el Nicolás Culpeper, británico. Este británico hace el libro Médico Inglés, en donde empezamos a tener las primeras extracciones de esta planta y igual, desinflamatorio, dolores de gota, dolores para la menstruación, migrañas, todos relacionados para este tipo de patologías. Y un dato muy curioso es que en 1799 Napoleón junto con sus soldados cargaban semillas y cargaban plantas, debido a que ellos se las ponían en las heridas para tratar el dolor y como sedante. Posteriormente nos vamos a ir con el doctor militar escocés, Sean Hensey. Este es de Gran Bretaña, residió en la India. Ahí es realmente cuando aprende todas las prácticas positivas de esta planta, ya que en la India tenían un avance más sofisticado que en Gran Bretaña. Allí empezó a ver que la planta la utilizaban para muchas enfermedades, hasta para la epilepsia, para las convulsiones, como lo habíamos comentado anteriormente. Él lo que viene a revolucionar es que empieza a realizar extractos de resina disuelta en etanol y que se le llamó y que fue la primera tintura que se realizó. Entonces, él vuelve de su servicio de la India y, como les comentaba, empieza a tener un crecimiento grande debido a que hace esta resina, empieza a tener el tratamiento, los primeros tratamientos en convulsiones y espasmos asociados a la rabia y al tétanos. Pero también dicen que dicho militar fue estudiado por el doctor de la reina Victoria, el Sir Russell Reynolds. Él
al ver todas estas cuestiones que estaba ayudando, a la reina le ayudaban de cannabis. Posteriormente, vamos a ver que nos vamos a saltar hacia los años 1900, en donde ya vamos a empezar a ver realmente avances más significativos sobre la estructura, sobre los cannabinoides que existen ya dentro de la planta, sobre los terpenos, los balinoides, y empiezan a tener ya una descripción más fuerte y empiezan a hacer las investigaciones. Cabe recalcar que quiero que se queden que ahorita toda la historia del cannabis es importante porque cada una de estas investigaciones que hicieron las vamos a ir tocando con los doctores de las pláticas siguientes para que se vayan desmenuzando cada una de ellas. Ahorita es importante que se queden que en 1932 ya empezamos a la descripción de una estructura de un cannabinoide muy importante que era el CBN. Posteriormente se empiezan a ver aislamientos ya también de estas sustancias y empiezan a tener el descubrimiento del CBD por medio de Rafael Mechulán, y en 1950 tenemos que médicos ingleses trataron la diarrea y la adicción al opio por medio del cannabis. Es muy importante esto de la adicción al opio porque entonces ahí nos estaríamos preguntando si una droga es tratamiento para otra droga y que si, como dicen o la demonizan, si realmente es la entrada para otras drogas. Esa es una pregunta muy importante. Imagínense la adicción del opio, poderlo sacar, poderlo empezar a realizar por medio, aparte de la cannabis y otras cuestiones de, de, de cuadros de alcoholismo o en los cuadros de la morfina, y que tuviéramos esta gran idea de poder ayudar a todos estos pacientes para que salgan con efectos secundarios menos agresivos como son los de la cannabis. Pero bueno, en 1964, aquí viene un punto muy medular, debido a que Rafael Mechulán, el padre del cannabis, empieza a hacer el aislamiento de la molécula psicotrópica, el delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces, ahí tenemos que Rafael Mechulán, también conocido como el padre de la investigación del cannabis, sentó las bases de muchos de los conocimientos científicos actuales en este momento sobre la planta. Después de hilar el THC, Mechulán dio un paso al descubrimiento del sistema endocannabinoide. Posiblemente el hallazgo médico más importante del siglo XX. Doctor Marco, fue una doctor Marco, familia doctor Marco. tuvo que andar escapando. Nació en Bulgaria en 1930. Sí, mándeme. ¿Sabes qué? Tu audio se corta mucho. Mándeme, Te sugiero que apagues tu cámara, cierra tu video para sí, que tu audio esté más limpio, lo porque escucho. se corta mucho tu audio. Cierra tu Ajá. cámara, Marco, para que Sí. el audio mejore, porque el audio está muy... Ándale. No, tu audio déjalo abierto, apaga tu cámara. Doctor. Ahí está. Eso. Ahí Adelante. está. Ahí está, doctor. Adelante, Ya mucho apagué la mejor el cámara, audio. doctor. Proseguimos. Bueno, entonces paso al descubrimiento sobre el sistema endocannabinoide. Posiblemente el hallazgo médico más importante del siglo XX. Nació en Bulgaria. Su familia fue una de las tantas que escapó del holocausto y estudió una ingeniería química en 1949, la cambió por completo. Su carrera como investigador lo llevó a los Estados Unidos. De ahí a empezar a hacer los estudios para poder descubrir tan molécula importante para el estudio del cannabis. En 1992 descubre que el organismo produce de forma natural nuestros propios cannabinoides y que desempeña un papel muy importante en la regulación del estado del ánimo, el dolor y la memoria. Posteriormente, en 1988, llegaron ya medicamentos sintéticos
Entre ellos se encuentra el marinol, tronabidol, que son TH sintéticos. Estos son utilizados para el vómito, que son antiméticos en cáncer, así como para la caquexia y anorexia. También tenemos el Sesamed, que es la nabilona, es análogo sintético del THC, y tratamiento antiemético para casos oncológicos. Entonces, aquí ya empezamos a tener mayores investigaciones y aportaciones científicas más concretas, aislamientos y descripciones de estructuras del primer cannabinoide en 1992, el descubrimiento de un receptor importante del CB1, que al ratito van a tocar el tema, el descubrimiento del receptor CB2 en 1993 y descripción del primer antagonista en 1994. Posteriormente tenemos, en 1995, se empezaron a hacer más aislamientos, estructuras, el 2-araquidonilglicerol, y tenemos también el descubrimiento del primer antagonista de un receptor CB2. Todo esto con la cuestión de que tengamos que poner en cuenta que estas investigaciones tuvieron que pasar por mucho tiempo, por cuestiones difíciles para aquellos investigadores, para aquellas personas que se dedican a la investigación, y que a cuestiones muy fuertes, políticas, económicas y sobre todo, pues, individuales de cada persona. Es importante saber que para el 2003, el Sativex, extracto de planta, es un extracto de THC con CBD y fue comercializado para la esclerosis múltiple y el dolor de cáncer. Entonces, se empiezan a tener desarrollos hacia los fármacos y sintéticos basados en sistemas endocannabinoides para el 2012. Y a partir del 2018, pues tenemos otro medicamento sintético, el cannabidiol, que es el Epidolex, y es aprobado para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut y Dravet, que son convulsiones de difícil control. Cerramos con esta diapositiva haciendo hincapié que ya los estudios a nivel mundial han estado evolucionando, han estado incrementando, y tenemos que ya todo esto ha surgido porque la planta ha dado mucho que estudiar. Y no estamos nosotros ahorita en un punto, estamos en un punto muy árido en el que tenemos que tener esa investigación y luchar por ella. Y es por eso que es importante que sepamos que esta planta todavía tiene mucho de qué estudiarse y mucho de qué tratar. Por el momento es todo en esta plática de historia, y vámonos rápidamente qué es lo que estaba pasando a nivel México durante estos años también. Bueno, el primer contacto que se tiene realmente con el cannabis se dio por medio de las 80 toneladas de productos de cáñamo que traían en velamen, jarcería y aparatos en las Tres Calaveras de Cristóbal Colón. Realmente aquí no se conocía como tal el cannabis. No hay indicios y no hay documentos que afirmen que ya existiera aquí en América. Lo que sí había indicios y había información es que había tabaco, había bebidas fermentadas y plantas psicotrópicas como hongos, como el peyote. Pero se dice que esta planta llega en América en el siglo XV o XVI. Otros autores dicen que hasta el siglo XVII, pero se comenta que esta planta realmente cuando llega aquí a México, llega como una planta industrial para producir fibras, elaboración de ropa, cuerdas, velas, sábanas y hojas de papel. Hernán Cortés fue el que dio a conocer y autorización para traer las semillas y traer lino para su siembra, ya que vieron que las condiciones eran muy óptimas para el desarrollo de estas plantas. También con ellos trajeron el arroz, la caña, la cebada, el naranjo y cáñamo, como se los acabo de decir. Pero no es quien supuestamente dicen que en 1530, en la segunda navegación que hizo Hernán Cortés para acá, mandan a Pedro Cuadrado de Alcalá, de Henares. ¿Para qué?
él traía ya en su poder las semillas de cáñamo para poderlas cultivar aquí. Él fue el primero español que empezó a realizar el cultivo de caño en nuestras tierras, junto con un obispo, Juan de Zumárraga, que en 1531 también empezó con la cuestión del cultivo aquí. Zumárraga dice que los indios, para vivir bien, les había faltado principalmente la llegada de los españoles, la lana fina, el cáñamo, las plantas y hasta los asnos. Así es como se interpretaba hacia nosotros, que es por eso que nuestro crecimiento no había sido el óptimo. Pero él fue uno de los creadores de la agricultura con nosotros. Y claro está que empezaron a haber leyes. La ley 20. Esta ley 20 fue realizada por el rey de España, Carlos I. Vieron todas las opciones que había para el crecimiento y el desarrollo de esta planta, que dijeron, vamos a cultivar cáñamo, vamos a cultivar lino, aquí es una tierra muy fértil para que se dé todo, y entonces él emite una ordenanza real para sembrar cáñamo en las Indias Occidentales y pide a todos los virreyes y gobernantes de España que así se hiciera. Entonces, vemos que aquí hay un proceso positivo para la planta, pero, ¿qué creen? Posteriormente, el virrey Luis de Velasco, después que viera que aquí la planta también la estaban utilizando para medios recreativos, pues empezó a tener cierta cuestión hacia la planta negativa, ya que recomendó reducir el cultivo de cáñamo y debido a que los indígenas ya estaban ocupando el cáñamo para otros fines que no eran los textiles. Cabemos recordar que los españoles no fumaban la planta debido a que en los años 1484 el Papa Inocencio VIII, él empezó a satanizar la planta allá por Europa. ¿Debido a qué? A que los musulmanes la consumían. Y durante esas etapas, el cristianismo con los musulmanes tenían cuestiones políticas, religiosas. Entonces, se satanizó a la planta desde ese momento. Ellos preferían tener un buen vino tinto que fumar la planta. Por eso su crecimiento en el área textil era impresionante. Posteriormente, tenemos que la producción de cáñamo en la Nueva España fue muy irregular y poco fructífera. No obstante, los múltiples esfuerzos por parte de la corona española para que este cultivo de lino floreciera en algunos estados del país, porque lo habían hecho obligatorio, no pudo tener esos beneficios que ellos tenían. ¿Debido a qué? A que faltaba manos para poder tener un buen cultivo en nuestras tierras. Había falta de técnica para transformar la planta en fibra y la oferta y la demanda no prosperó. A pesar de que teníamos unas condiciones muy favorables y bastantes puntos geográficos, no hubo el desarrollo que estos virreyes quisieron darle a la planta. El uso psicotrópico excedió al uso industrial en estos momentos, en este tiempo. Entonces, lo empezaron a ver como un desafío ya también. Posteriormente, tenemos que ya aquí comienza el pantanoso terreno de las restricciones duras y los relajamientos tolerantes hacia la marihuana. Las primeras iglesias católicas para combatir la cuestión de esta planta, pues fueron, pero a pesar de eso, a ocuparla rápidamente, a tener para este tipo de situaciones. Entonces llegó el momento en que ya estaban dentro de las prácticas religiosas de los indígenas,
que ya era un ritual para los curanderos y para los herbolarios, y que esto causó pues un enojo muy fuerte hacia la cuestión de los virreyes y empezaron a tener la primera prohibición de las plantas que fue reiterada por el edicto el 11 de febrero de 1769. Aquí señalando que había delitos, entre otros, al ejecutar curaciones supersticiosas, valiéndose de medios en lo natural, inducientes para la sanidad, o abusando de una planta o de un preparado que nosotros le llamábamos el pipicincincles, peyote, hongos y otras hierbas. Pero más adelante vamos a ver de qué estaba conformado el pipicincle, que así como llegó, empezaron a ver que le habían dado también una cuestión significativa a esta planta del cáñamo, junto con sus plantas psicotrópicas que ya encontrábamos aquí. Un 2 de noviembre, el destacado sabio novohispano José Antonio Álzate escribió en su periódico una memoria sobre el uso que hacen los indios de pipicincles, que donde decía que él había conseguido una pequeña cantidad de esta planta y que al verla se componía de semillas y hierbas secas, y que después de haber reconocido aquellas semillas y hierbas secas, las llevó a su jardín, las plantó, y lo que puedo observar es que creció cáñamo. Entonces, él fue un defensor para que estas leyes no se llevaran a cabo para la prohibición del cannabis. Entonces, ya vemos que hay personas a favor, personas en contra, de acuerdo como vayamos viendo la historia, vamos a ver a muchos personajes igual, nada más que en diferentes épocas. El rey Carlos III es un rey que quiso ya empezar a tener un poquito de auge dentro del inicio de la cannabis, y quieren impulsarlo por medio de una empresa de implantación de cáñamo en la Nueva España. ¿Esto para qué? Ya que España estaba sufriendo por una crisis económica, pues querían tener el puente aquí con nosotros para aumentar su producción y su fuerza económica. Pero esto se hace tardíamente, pues la corona española ya estaba en plena crisis, tanto política y económica. Posteriormente viene un virrey llamado Miguel Lagroa Talamanca. Este virrey, el 21 de mayo de 1796, da instrucciones para sembrar, cultivar y beneficiar el cáñamo en la Nueva España, pero ante tantas ganas de querer hacer las cosas y poder sacar a flote la siembra, pues ya era demasiado tarde, ya había caído Nueva España España en una crisis muy fuerte, y aquí pues ya estaban los movimientos, también cuestiones políticas en México. De ahí saltamos hasta la independencia. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de la Independencia empieza estrictamente hablando desde el año 16 de septiembre de 1810 y culmina el 27 de septiembre de 1821. Durante esta temporada la planta estuvo parada, no hubo ningún cambio, no hubo ningún avance, solamente se criticaba ya que la fumaba gente proletariada, gente ratera, gente como los soldados, para mitigar algunas cuestiones de dolores. Entonces se le fue satanizando cada vez más a la planta. Durante el porfiriato se fue dando más auge hacia la negatividad, ya que la ocupaban presos, soldados, al tabú, que era una droga mala para la sociedad y que los niños tenían un mal ejemplo con la cuestión recreativa de esta planta. Posteriormente, en 1858, empiezan las guerras entre los liberales y los conservadores. Hubo un reclutamiento forzado que provocó que a los hombres indígenas se les trajera de sus comunidades, donde ya se habían adoptado a la marihuana, y ahí que ellos utilizaban los rituales.
pero posteriormente cuando fueron encuartelados y cuando los obligaron a ir a las guerras, ya la utilizaban con fines, pero de olvidarse sobre los rigores de sufrimiento y de dolor de las heridas de la guerra. Entonces, aquí tenemos que posteriormente abarcamos la revolución, en donde vimos ciertas circunstancias sobre la vida de Pancho Villa, en donde fue muy famosa esta foto que tenemos acá arriba, en donde dicen que Pancho Villa no tomaba, no fumaba, pero en esta foto dicen que probablemente estaba ingiriendo cannabis y que realmente quienes la utilizaban en ese momento, pues eran los del ejército, eran todos los revolucionarios, debido a todas las cuestiones fuertes que hubo, entonces se fue satanizando cada día más. Se ocupaban dentro de los cuarteles con las Adelitas, se ocupaban dentro de los cuarteles para mitigar el hambre, para mitigar el dolor, y así es como su uso desde la base de proletariado, pues empezó a tomar un auge muy fuerte. Inclusive hay una canción que se le hace a Victoriano Huerta cantando La Cucaracha, ya que siempre se la pasaba borracho y marihuano. Victoriano Huerta realmente dentro de las historias siempre se le encontraba fumando cannabis y como estaba mal de un pie, pues siempre cuando tenía los efectos psicotrópicos, ya sea de la bebida alcohólica o del cannabis, pues andaba cayendo. Y es por eso que hacen una transformación de la canción La Cucaracha hacia Victoriano Huerta, pero ahí entra la marihuana, que ya no tenían que fumar. Después viene algo muy importante. Acabando la cuestión de la revolución o casi empezando a finales de esta, hay un doctor que es el doctor José María Rodríguez. Este es médico de Venustiano Carranza. Él, el 18 de enero de 1917, va al Congreso de Querétaro, donde usó la palabra frente a los cansados diputados de ese Congreso para emprender un programa supuestamente de saneamiento social que erradicaría la suciedad, el alcohol y las drogas de México, debido a que México se encontraba contaminado con cada una de ellas. Su argumento fundamentaba en que la idea que se necesitaba era mejorar la higiene de la nación a estándares, a estándares de Europa y de Estados Unidos. Entonces, él decía que por eso había una necesidad nacional que el gobierno de hoy interviniera para tener al individuo colectivamente. Incluyó que las ideas que teníamos nosotros envenenaban a la raza y que debía ser el Consejo de Salubridad para hacer los proyectos a futuros de esta planta. Posteriormente, este proyecto que mete al Congreso es aprobado, es aceptado con 143 votos a favor y solo 3 en contra, y entonces cambia el estatus del medicamento a la heroína, el opio, la cocaína y la marihuana para considerarlas sustancias ilegales. Ya desde aquí estamos viendo la fuerte tendencia que se está llevando sobre la planta, la fuerte situación que está viviendo y se empiezan a tener cuestiones fuertes para ella a partir de aquí en adelante. Álvaro Obregón también fue un opositor que estuvo en contra de la cannabis, ya que en 1920 firman los acuerdos de la Convención en Viena contra las drogas. Con esto comienza una política prohibicionista en México, impuesta ya por los Estados Unidos. Si recordamos, Álvaro Obregón fue puesto por el país de Estados Unidos, entonces tendría que hacer todo lo que se le comentara. La producción y la venta de esta planta se harían en la ilegalidad ya a partir de estos momentos, lo que provocó que esta planta dejara de ser una planta cualquiera para convertirse ya en una droga cuyo precio aumentaría paulatinamente en el mercado clandestino manejado por los grupos delictivos. Aquí ya estamos viendo que esta actividad comercial
dejaría beneficios económicos, pero no para el país, sino para los grupos que traficaban con esta planta ilegalmente. Durante este periodo de Álvaro Obregón, aparecieron un par de decretos que la prohibían, la limitaban en el consumo y en el comercio. Pero fue hasta el 26 de junio de 1923 el llamado drogas heroicas, que se le otorga el 50% de multas de lo obtenido por el remate de las sustancias confiscadas. ¿Qué quería decir esto? Que durante este periodo se limitaba para que tuvieran todas estas ganancias y empezar a multar a la gente con la que vieran que la planta se estuviera relacionando. Posteriormente, tenemos que se llevó a cabo la Convención Internacional de Ginebra, destinada al control de las sustancias. Este es un complemento de una reunión de La Haya de 1912 y que sus alcances fueron algunos otros países que México no fue invitado, pero por circunstancias políticas le hicieron llegar un documento complementario. Esto durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. ¿Para qué? Para que se estableciera como un país regulador de este tipo de sustancias, que era el cáñamo. Aquí se empieza a hablar del cáñamo indio, que el cáñamo indio, como definición, eran las puntas desecadas, ya sea de la flor o del fruto de la mata de la hembra del cannabis. Era importante reiterar que limitar exclusivamente al uso medicinales y científicos de la fabricación, importación, de venta, de la distribución y la exportación fue dado durante esta convención. Pero ¿qué creen? El gobierno no hizo nada para poder llevar a cabo una regulación ante estas peticiones que estaba dando la Convención de Ginebra. Como nunca se hicieron, pues se les hizo fácil reiterar que el uso medicinal debería ser gobernados por participantes. Posteriormente, se promulgó un nuevo Código Sanitario, el 6 de marzo de 1926. Aquí ya empiezan a tener una lista con sustancias que serían consideradas drogas enervantes. Las drogas enervantes eran el opio, la morfina, la heroína y la marihuana. Estas listas tendrían un valor significativo en materia de control de sustancias, ya que las autoridades mexicanas se habían encontrado con múltiples complicaciones en la clasificación y la denominación. De acuerdo a este código, señalaba que se castigaría con las infracciones de multas de 10 pesos o hasta 5,000 pesos. De lo contrario, si no tenían para pagar esta cantidad, pues iban a tener que cambiarlo por multas de hasta 15 días de arresto. Entonces, pues todas las cárceles estaban llenas con personas con 15 días de arresto porque no tenían para pagar este tipo de multas. Pero bueno, aquí hay una parte muy importante también, que ya se le quiere empezar a dar un auge como enfermo y no como delincuente al consumidor de cannabis, ya que tenía un tabú muy fuerte que el consumidor de cannabis pues era un narcotraficante, era un ratero, era un violador. Y entonces se le quiso ya empezar a dar otra temática u otro fin al paciente o al enfermo de este tipo de sustancia. Cabe recalcar que en el Código Penal de 1929 se llevó a cabo un amplio espectro de categorías, además de que se anexaron la importación, la exportación, la siembra, el cultivo, la compra, la venta, la enajenación, el uso y la administración. Pero aquí les faltó algo en el Código Penal, les faltó poner la posesión. Entonces, cada vez que agarraban a una persona, si no lo encontraban con evidencias suficientes, pues salía libre o solamente se pasaba hacia el Código de Salubridad, en donde pagaba la multa
o se quedaba 15 días en la cárcel. Entonces, todas estas transformaciones ha estado sufriendo nuestros códigos penales, todas nuestras códigos de salubridad. Pero para 1931, las autoridades mexicanas reflexionaron con profundidad en relación a la problemática de una palabra que empezaron a nombrar como toxicómano. Aquí ya se empieza a escuchar de una enfermedad supuesta derivada de estas drogas. Se establece que hay que poner en relación si se va a llamar toxicómano, se va a llamar enfermo o se va a llamar delincuente. Aquí, en este Código Penal, la diferencia a los demás es que anteriormente las penas no eran tan duras, no eran de cárcel, sino nada más eran pagar 15 días máximo en la cárcel. Aquí empiezan a tener un poquito más de dureza y la prisión ya va a ser de 6 meses a 7 años, dependiendo cómo encuentren el caso de la persona. Ya las multas son de 5,000 pesos y aquí ya anexan a comerciantes, a farmacéuticos, a boticarios o droguistas, que también, si se les encontraba culpables, iban y clausuraban su comercio de 3 o a menos de 1 año. Y se les inhabilitaba en su profesión de 2 a 6 años. Entonces, las leyes se vuelven cada vez más duras contra estas plantas. Aquí en este Código Penal, se empezaron a excluir a los toxicómanos. Ya los habíamos sacado y ya no eran toxicómanos, sino eran enfermos, pero como siempre, Estados Unidos mete la cuchara y dice que cómo era posible que un drogadicto que tenía dependencia por la planta iba a ser un enfermo. No, que todavía se le tenía que llamar delincuente. Así que hacen otra nueva reforma para quitar la enfermedad y ponerla como delincuente. En los años 30 crece el interés y se realizan estudios en México para tratar de entender ese nuevo fenómeno, como les había comentado, la enfermedad de la toxicomanía. ¿Qué era un toxicómano? Era cualquier persona que hiciera uso de esta planta, ya fuera con el fin de tratar una enfermedad o de aprovechar sus propiedades psicoactivas, sería considerado como toxicómano. Y el toxicómano tenía que ir a un hospital. Este Hospital General de Toxicómanos se estableció en 1931 en el corredor de la letra F de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Meses posteriores se reubicó en el centro de la Ciudad de México. En 1935 se va hacia el pabellón del Manicomio General del Castañeda y en 1948 cierra sus puertas por no cumplir con los objetivos. Entonces, ya aquí se quiere apoyar realmente al paciente que tuviera alguna complicación con este tipo de sustancias, pero las malas cuestiones políticas y económicas del país no dejaron crecer estos. Y también la falta de médicos especializados para poder empezar a tratar y el tabú de toda la sociedad, pues no avanzó mucho. Pero aquí viene un gran doctor que tiene mucha cuestión cultural en el ámbito de la cannabis, de su satanización, ya que él decía que se tipificara en el Código Penal a la par que un homicidio cuando agarraran a alguien que estuviera consumiendo cannabis o que se le hallara en posesión este tipo de sustancias. Y hace una crítica en el Código Penal en 1929. Su trabajo lo presenta y lo llama La marihuana ante la psiquiatría y el Código Penal. El doctor, dentro de sus conclusiones que él realiza, el doctor Gregorio Oneto Barenque, es que dice que la marihuana es una mala interpretación para la raza humana y para el espíritu. Y realiza cuestiones de violaciones, cuestiones de poder violar, robar y asaltar a toda la gente y que estamos en deplorable falta de actos éticos y cívicos por culpa de esta planta. 5 minutos, doctor Gutiérrez, 5 minutos, sí, por favor. Gracias, voy. Bueno, el doctor Gregorio Oneto Barenque dice que la marihuana es un enervante del espíritu, como se los dije anteriormente, y que degenera la raza humana.
Sobre todos estos apuntes que hace, llega alguien que realmente tenía una investidura positiva hacia la planta, el doctor Leopoldo Salazar. Muchos dicen que fue alguien muy revolucionario y muy intelectual a la época que vivía, debido a que él realmente estaba a favor de esta planta porque le veía muchos beneficios. El doctor era el director de toxicomanías del Departamento de Salubridad en el área de toxicómanos. Él empezó sus estudios sobre la cannabis. Entre ellos, dio a fumar a sus colegas y empezaba a apuntar los síntomas de cada uno de ellos que presentaban. En 1938 hace el mito de la marihuana. Este es un escrito que realiza para poder apoyar a esta planta, a esta molécula. El doctor Salazar Viniegra en este artículo publica que la marihuana no tiene ningún efecto negativo ante el comportamiento social. Solamente puede tener algunas cuestiones físicas en el individuo, como la boca seca, aturdimiento, pero que de ahí no era posible que él violara, matara, asaltara y que fuera lo peor de la sociedad. El mito de la marihuana de este doctor, doctor Leopoldo Salazar Viniegra, hizo grandes avances, ya que con ello ayudó para poder ayudar a Lázaro Cárdenas, al presidente Lázaro Cárdenas, a poder realizar y autorizar el 23 de abril, el 17 de febrero de 1940, autorización para que se hicieran dispensarios para que todos los toxicómanos se pudieran ir a comprar a costos muy bajos morfina, cocaína, marihuana. Con esto decían que erradicarían la cuestión social sobre el tráfico de las drogas, disminuiría la violencia y que así iban a tener un país libre de personas con adicciones y que iban a disminuirlo. Esta cuestión solamente en México duró 6 meses, ¿debido a qué? A que la intervención de Estados Unidos por medio de esta persona llamada Harry Anslinger era la parte pues fuerte en el que hacia México tuvo muchas cuestiones negativas, ya que dio pauta para que se fuera una propaganda amarillista en contra de la cannabis. Debido a él, en este momento, él era el comisario de la Oficina General de Narcóticos de los Estados Unidos, hizo una presión muy fuerte. ¿Y qué pasó? Después de 6 meses tuvieron que realizar una firma el presidente Lázaro Cárdenas, donde ponían en stand-by este decreto para poder llevar a cabo otra vez la penalización de la planta y de estas sustancias, porque dejaron de traernos o dejaron de exportarnos medicamentos como la morfina, la cocaína, y que nosotros necesitamos para los pacientes en México. Les cerraron las fronteras y también trataron prohibitivamente que fuera algo constitucional, y tuvieron mucha fuerza Estados Unidos para que no se llevara a cabo este tipo de desarrollo, porque data la historia que dicen que durante 3 días que tuvieron abierto el dispensario, fueron 600 pacientes toxicómanos a tratarse y a comprar su droga, y que era una droga más segura y que no tenían que andar buscando con la cuestión de narcotraficantes. Entonces, ahorita, en este momento, acabamos con la plática de la antiprohibicionismo en México.